Bienvenidos a mi casita nómada. En el video pasado nos encontramos con Sin y Andy de Viajar Vale la Pena, con los que recorrimos los primeros kilómetros remolcando a Stancy para que pueda volver a casa. Si no has visto ese video te recomendamos empezar por ahí, pero si ya estás al corriente, quédate que en este video se viene... tremenda sorpresa. Ahora cuando lo vean no lo van a poder creer. ¿Puedo dejar de viajar con ustedes acá? Uy, acaba de llegar la policía, vamos a ver qué onda. No, de hecho nos dijeron que nos tenemos que... Por la segunda fase, ya dormimos aquí en el Walmart. Una noche rara, un poco de ruido, la verdad. Lo demás todo bien, es un Walmart. Y aquí está ya Stancy anclada. ¿Todo bien? Allá están los chicos de Americando. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo te ves para manejar? ¿Cuántas son? ¿Como 500 millas más? Ahora tenemos que hacer 1500. 1500 en 2 horas. Yo creo que llegamos. Fácil. Sí. Yo lo veo bastante bien. Parece que vamos a llegar a un lugarcito lindo, bosquecito, naturaleza, lo que nos gusta, así que... Les va a estar haciendo calor estos días, entonces dijimos, no, esto de pavimento y todo eso. Pero vamos a disfrutar naturaleza. ¡Vamos! Pero antes de partir no podría faltar nuestro grito de inicio de viaje. ¡Vámonos! Esta vez tomábamos camino hacia Neihar, Montana, un poblado que nos acercaba cada vez más a Yellowstone, y aunque ya eran grandes las ganas por llegar a este gran parque, también se cruzaba el fin de semana y para evitar posibles conglomeraciones decidimos pasar un par de días en medio del bosque. Pero nuestro destino parecía que ya sabía que veníamos, pues nos tenía toda una fiesta y comida organizada. O quizás nada más era una fiesta para recaudar fondos de aquí del pueblo. Bueno, vamos a ver. Paramos a 6 minutos de llegar a nuestro destino porque estamos aquí pasando por el pueblo que se llama Neihar, pero vimos que había como un evento, vimos mucha gente junta y todo eso, queremos ver. De hecho, se nos ocurrió, lo vimos, se nos pareció atractivo y también vimos que adelante se quedaron los chicos de Americano. Dijimos, bueno, si ellos ya tomaron la decisión, nosotros también nos paramos un poquito más adelante y ahorita los vamos a alcanzar. Seguir un evento, ¿qué hay? Comida, seguro. Ah, sí. Y eso siempre es bueno. Ya comida con eso local. ya está, así que es lo único que necesitamos. Ya está. Con eso estamos. Estamos tratando de entender porque al parecer todo esto es como una rifa, una recaudación de fondos que no sabemos exactamente para quién es. Michelle preguntó, pero solo entendió las señas. ¿No hay ningún letrero ya? No, es una tienda de conveniencia. Voy a investigar eso, les voy a dar respuesta antes de que se acabe. En pro de la donación de... No tengo la menor idea, pero dejé mi aportación. Eso es, muy y bien. vamos a ver qué tal. Eso. Yo siempre había querido llegar a este tipo de eventos. Es como muy real, muy honesto. Así como, parece que solo se ven en las películas, claro. No sé, como... Es que cuando nosotros llegamos acá, toda la gente me dice, hola, ¿qué tal? Nos saludaban. Sí, todo el mundo. Yo pensé que los habían visto, o sea, ustedes habían decidido. Nosotros pasamos por ahí y vimos la feria, pero después, como olimos el olor a comida, dijimos, bueno, vamos a parar a ver qué hay. Y después nos enteramos que era donación y todo esto. Pero parece que estamos en una película. Sí. Vamos a ver qué tal estas hamburguesas de película. Están buenas, ¿verdad? Las hamburguesas están... Después de la hamburguesa descubrimos que todo este evento era para sacar más fondos para la tienda del pueblo, ya que hay meses que permanece cerrado debido al invierno. Y estas son buenas épocas para obtener más ingresos, desde comida hasta subasta de armas. Pero bueno, nosotros veníamos al bosque y después de acomodar nuestras casas entre los árboles, nos fuimos a refrescar el agua, que más que refrescar fue algo así como congelar. Porque llegamos a este río, el cual estaba realmente frío, y de la nada se nos ocurrió decir, a ver quién aguanta más abajo del agua. Pues aquí estamos. José, Andy y yo tratando de ver quién es el que aguantaba más en el agua. ¿Se van a acostar entonces o qué? Va a ser acostadito porque no... De cabeza. ¡Uno! Pero tenemos que entrar los tres al mismo tiempo. Por eso digo. Para ver quién es el primero que sale. Sí, yo creo que sí. ¿Qué se apuesta? ¿Qué se apuesta? ¿Apuesta algo? Ya perdió uno. No, hay que apostar algo. Yo abandoné. ¿De verdad? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Te lastimaste? Es que viene mucho frío abajo. Y fue el que tuvo la idea. ¿Lo hacemos de una? Sí. Venga, José. 3, 2, 1. ¡Ay, la concha de madre!
Dale, David, fuera. Yo con las manos afuera ya aguanto. Que le hables a papi para que pierda, dice. ¡Andy, vamos! No, está muy frío, boludo. ¡Vamos, Andy! Yo estoy aguantando por Andy. No nos gusta perder. No, yo ¡Venga, venga! ¡Aplauso para David! ya no siento el dolor de las costillas. Ya no siento nada. Costillas directamente. Acabo de ganar. La estanciera fue lo que apostó Andy. No, tremendo, Sí, tremendo. Todo Tremendo tu jugador, yo no puedo creer. Aguantaste bien, porque No, para fue Fue decir buena que no querías. competencia, sí fue buena competencia. Fue demasiado, pero estaba muy... Tercer lugar, tercer lugar. Sí, ¡Yay! el tercero, Me llevo el podio, estoy en el podio. Siempre va a ser todo más bonito, más fotogénico desde mi punto de vista, con un fueguito aquí a un lado. Y aparte, los chicos argentinos nos tienen una sorpresa. ¿Qué sorpresa es? Tremenda sorpresa, no lo puedo creer ahora cuando lo prueben. Pero no lo escucharon porque estaban detrás del vidrio, entonces... Tremenda sorpresa, ahora cuando lo vean no lo van a poder creer. Yo, para los amigos mexicanos que nos miran, puede sonar raro el nombre, Sí. porque en Argentina llamamos tortas fritas. Y créanme, es una delicia. Ahora lo van a ver, lo van a ver. Es como si el chavo dice, quiero mi torta de jamón, no funciona. En Argentina nos acostumbramos de tanto verlo, pero nunca entendíamos que era la torta de jamón. Nosotros, por lo menos yo, hasta que llegué a México y vi lo que eran las tortas en México. Entonces yo ahorita estoy pensando que es una torta de jamón frita. Que no estaría mal. También podemos aumentar Hay el nivel. inventos que se pueden También salir, podemos sí. aumentar el nivel, vamos a probar. Bueno, ahí Bien, vemos que ok. sale. Una cucharadita. Cucharadita. Polvo para hornear, una cucharadita similar a la cantidad de sal que pusimos. Ahora le voy a poner un poquito de aceite entonces. Mira, mira, acá estamos con Noah. Mira, Uy. tremendo, tremendo. Esa es la magia que vuela. Pegajoso. A mí me falta sal. ¿Eso? Muy bien. Y necesito comino. Eso sabe que no. ¡Oh, si va la primera! La verdad es que están buenas, ¿eh? Aquí se discutió el chef. Después, el tortafritero. El tortafritero, sí. No, ella la bañó en azúcar. ¿Dónde azúcar? Sí, un montón. Grábame esto, ¿cómo fue el sistemita? No, esa cucharadota. Toma. Bañadita, brillosa. O sea, ¿hay algo de torta frita en ese azúcar? ¿Eso es tradicional o Michelle está haciendo su versión? Sea tradicional en Guadalajara, no sé. Acá se come con torta frita, pero le echás arriba. Pero no la sumergí, claro. Sí, sí. Pero está bien, al final cada uno Sí, innova. bueno. Que esto me recuerda como a nuestros churros. Churros Y hablando de o dulce de leche. puñuelos. Este momento de disfrute y de amor y de cariño con todos los amigos va patrocinado por nuestro amigo Ted, que nos dio esta botella mágica. Lo vamos a probar entre todos. Ted, thank you so much. Thank you, Ted. Como podrán muchos saber, yo soy experto en abrir vinos. Porque eres un tomador innato. Soy un tomador de vinos y catador diría yo, de vinos. Eres catador de helados. Solo de helados, la verdad es que de vinos nada. Pero, pues lo que uno tiene que hacer es poner justo en el centro Estás dando del clase corcho. de cómo- Si sale completo, ¿qué creen que pase? Si lo rompo, Si lo rompes, ¿lo rompo o sale completo? Comenten. si sale completo, vamos a encontrar campamento en Yellowstone. ¡Completo! Aquí está la prueba, completito. Muy bien, ¿eh? ¿Quién va a querer vino? Todos. Eso, a ver. ¡Salud por Ted!
dale papel ahora. Vamos, Nati. Vámonos. Bueno, y después de la bonita fogata de anoche, la verdad es que el fuego tiene toda esa magia. Ahorita nos vamos a ir de regreso otra vez a un pueblo que estaba por aquí. No sé, digo esto porque a lo mejor el video que grabé no se escuchó audio y al final no pude poner nada. Si quieren ver realmente esa parte, los invito a que vayan al canal de Cintia y Ande, debe dejar ver la pena, o al canal de José y Fer de Americando, que ellos sí tienen como unos documentos bien chidos en ese momento. Lo que sí es que si ya éramos 2 autos unidos en uno solo, ahora vamos a ser 3 unidos en uno solo. 3 equipos nos vamos a ir en uno solo. Vamos a ver si todos cabemos eneros. Bienvenido. Papel o tijera. ¿Se acabaron los patos? No hay más patos. Toda la intención de venirnos para acá es porque se supone que hay una carrera de patos, pero llegamos tarde a la venta de ellos, entonces vamos a ver si por ahí alguna magia tenemos. O sea, es una carrera de patos, no sabemos exactamente qué tipo de patos son. Serán patos reales, patos de plástico, patos de hule, patos inflables, patos mandarines, patos... Yo estoy fascinada porque ve qué bonito, amor. O sea, es como un mini pueblo, de verdad, un mini pueblo con sus actividades. Y vamos a ver. Sí. Pero sí me quedé con ganas de participar. Sí, es que nos organizamos ya, la verdad que anoche el Se fueguito decidió y todo tarde. eso, no, lo decidimos desde ayer, pero después del fuego y todo eso ya costó un poquito de trabajo empezar el día. Sí. Estuve a punto de llevarme toda una cubeta de patitos para hacer nuestra propia carrera, ya que no habíamos llegado a la principal, pero no, la regresé para que pudieran entregar los premios, porque al parecer esta es otra de las actividades que se hace cada año para seguir recabando fondos, como lo vimos minutos atrás en el video. Y aunque no vendían estos patos, no se le ocurrió preguntar si es que le podían vender o regalar uno de estos. ¿Y qué creen? ¡Conseguiste el pato! Estuvo bueno porque no lo estaban vendiendo ni nada y no se lo iban a dar. Se ve que realmente quieres decir, quédatelo. Bueno, vamos a empezar un nuevo día. La verdad es que todo esto es porque vamos a un lugar buenísimo y mágico. Lo hemos estado esperando como varios días. Bueno, no sé por qué estoy hablando tan fuerte porque allá atrás está Noah durmiendo, pero también venimos acompañados. Y allá atrás también viene Americando. Estábamos pensando en remorcar uno que remorque a otro. Stancy remorcaría a Americando. Que los enganchemos, ¿no? Sí, todos podríamos. Y todos ir aquí. Ajá, y todos aquí adentro. Tremendo. Sería como un buen La tour. fiesta. Sí, me encanta. No está nada mal la idea. Tengo una soguita ahí que La me sobra. pregunta ¿no? es quién va a manejar ese trenecito. Ah, no se maneja, es que como es automático, no pensaba que... bueno, obviamente Yeti no creo que hubiera logrado jalar a los 3, pero al menos íbamos en caravana y vamos directo a Yellowstone. Ese es el lugar mágico de esta vez. Nos equivocamos de camino. No era para la derecha, era para la izquierda. Marcó así Google Marcó Maps. para la derecha. Es que aparte andamos sin internet. O sea, bajamos y eso también como que alenta el proceso del mapa. Bueno, nos equivocamos, pero el punto ahorita realmente es como esta calle con solamente 2 carriles y el punto es retornar. Acá justo como se lo mostramos en el mapa, dice que te puedes meter por allá y después dar la vuelta. Perfecto sonaría, pero la verdad es que por ahí está lleno de árboles y todo eso y no vimos como muy viable. Entonces, vamos a ver qué hacemos.
Nosotros preocupados y aquí hay un súper gran espacio. Siempre lo acabamos logrando. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahí va la buena. Ahora sí vamos. Sí. Resulta que donde vamos a llegar no es todavía Yellowstone, es la última parada antes de Yellowstone y la llamamos Las Enchiladas. Esperemos que no, porque es como un parking lot, no sé cómo se llama, como un Estacionamiento normalmente lo decimos la gente que hablamos español. Normalmente ese es como el nombre clásico que se le menciona. Cada quien puede tener como diferentes otras formas. Puede ser parking lot, está bien. Si le sale así. Pero bueno, el punto es que en ese lugar ya no quiero contar nada. Me siento lastimada. No, en ese lugar hay un restaurante que las opiniones cuentan que está muy bueno. Y las fotos que se veía parecía como un restaurante estilo mexicano. Había enchiladas, había mole. Y ya se me antojó. Vamos a ver qué tal. Llegar a desayunar ahí. Pues yo no sabía, pero... ¿En serio? ¿Ahí? Sí, bueno, yo vi eso, sí. Me encanta. Sí, y que súper amables las personas de ahí. ¿Habrá chilaquiles? Ah, estaría bueno. Me encantan ¿verdad? los chilaquiles. ¿Para desayuno? Llegandito, chilaquiles. Sí, me encanta. Muy bien, Bien, esperemos muy que bien. sí. Desafío del día, nada de Encontrar. Livingston, nada de Yellowstone. No, chilaquiles. Olviden el tema que había dicho. Este video se trata de chilaquiles. Viaje completado a Livingston. Viaje completado a Livingston, ya estamos aquí. A Livingston es justo en donde van a ser los chilaquiles. Entonces tenemos ahí un par de dudas, no sé si es sí o si no. Y estoy acostumbrado a darme la vuelta aquí. Lo estaba pensando, pero no, aquí está la bellísima estancia. Y vamos a ver si están los chilaquiles. La verdad es que podría yo prepararlos. La verdad es que podríamos prepararnos un muy buen desayuno aquí. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver si vale la pena los chilaquiles de ahí. Primero el aspecto del lugar, después, claro e importante, el costo en el menú. No, lo Y más sin- importante es saber que venden chilaquiles. Estamos dando por hecho que venden chilaquiles, pero no sabemos eso. Pero es más, dije, No. vamos al punto chilaquiles. Yo conocí este punto como el punto chilaquiles y ahora no va a haber chilaquiles. Dame una H. Dame una Dame una I. I. Bueno, es larga la palabra, pero vamos a comer chilaquiles. Vamos a comer chilaquiles. Chi. Bueno, vamos a ver si hay ahí, si no, ya lo que dije está raro. Pero bueno, punto importante, si el menú tiene un precio alto, nos podemos hacer aquí el ¿Qué es desayuno. un precio alto? Un precio alto podría ser uno Porque de son 3 cifras. Son chilaquiles en Montana. Ah. Va a ser alto. 3 cifras. No, 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 3 cifras es muchísimo. claro. No. Yo digo de 8 a 10. Y luego la otra es que no haya chilaquiles, porque dice Chef que no hay chilaquiles. No, ¿cómo puede ser? Eran enchiladas. Pero no era el punto chilaquiles. Lo que le dije yo, mira, ya Pero está. para. Allá está, exacto. Sí, Tensión acá. sí. Ah, no era ahí. ¿Puedo dejar de viajar con ustedes acá? ¿Cómo que pueden haber chilaquiles? Es que no sé por qué. Tú estabas conmigo cuando pasó eso. Yo Sí. siempre les hablé de enchiladas. Yo vi en las fotos tenés de razón. Google Maps enchiladas y mole. Y alguien dijo, quizás puede haber chilaquiles. Se Bueno. me recrimina Vamos sin razón. vamos a ver entonces. Pero bueno, Información Mal codificada, sí. pero todos vamos a ver qué hay de desayunar. Todo un momento fallido. Ni chilaquil, ni enchiladas, ni nada. La única cosa buena fue que Haz hambre, ¿no? encontramos un llavero. Yo el que venía usando era este. Que bueno, dice algo de viaje o algo así. Está lindo porque fue el único que encontró Ixchel en Guadalajara salir de antes viajar. de salir de viajar. Pero ahora ya tenemos uno que nos representa un poco más. ¡Uy! Un Yeti, para Yeti. Vámonos, que los americanos encontraron un lugar interesante, bonito, a un lado de un río, que suena mejor porque aquí justo estamos a un lado de la carretera, entonces va a estar mucho mejor. Ya pues nos preparamos de desayunar. Ya llegamos al lugar donde nos vamos a quedar a dormir. Ya hay un río que está pasando, unas banquitas, pastito para estar. La verdad es que estamos bien felices. Hay un poquito de nubes ahorita.
bueno para estar ahorita, malo para mañana si es que queremos ir a Yellowstone. Hoy no vamos a ir, nos vamos a esperar hasta el día de mañana. Allá las chicas ya están organizando bien el punto en dónde va a ser y cómo lo van a hacer. Afortunadamente ahorita los chicos de Americano nos dijeron, hey, buena noticia, encontramos un lugar para poder acampar dentro del parque, porque por alguna razón rara todo estaba bloqueado. Ayer lo checamos, antier lo checamos y estaba totalmente bloqueado. Hoy los desbloquearon. Lo raro es que no había ninguna frase por ahí que dijera, hey, checa mañana que van a estar disponibles. No, simplemente decía sold out, todo vendido. Y hoy lo checó José, afortunadamente, porque ya no lo íbamos a hacer. Y ¡puink! Tenemos campings disponibles, entonces vamos a disfrutar de la belleza de adentro de Yellowstone. No, algo pasó, algo falló. No hay disponibles, ¿verdad? No, a nosotros nos sigue diciendo que no, pero a ellos sí. Entonces van a ver que, pero ahorita que ya quiso reservar Fer, los costos se elevaron, ¿verdad? Entonces algo raro, sí, está viendo. Sí, porque a mí no. Ya le di refrescar la página y me sigue mandando. ¿Cómo pone? De hecho, todo está lleno. O sea, ¿Dónde ves que está lleno? Canyon Campground, sold out. Sold out. Y aquí, digo, bueno, le abro el calendario y no me deja seleccionar nada. Todo está, porque todo está bloqueado y lleno. Bueno, mientras se organizan allá, vamos a ir a explorar un poco nosotros, porque ahorita a lo lejos vi estas banquitas que están ahí. Y dije, bueno, si tienen una vista hacia algún lado, si están dirigiéndose hacia allá, hay que ir a ver. Entonces, no, yo vamos a ir a explorar. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este lugar está bien completo porque parece un campground, un RV park. No un RV park, pero hay baños, ahí para que te laves las manos y hay unas tomas de corriente aquí. No hemos checado si tiene electricidad, pero tiene de todo aquí. Vamos a ver si esto nos trae suerte con el camping dentro del Parque Nacional, porque tenemos opción. La verdad es que podríamos estar aquí, de hecho, entrar al Parque Nacional, regresar, entrar y salir, pero bueno, no es lo mismo. Aunque malo no es, pero bueno, vamos a ver. También porque aparte es muy grande el parque, entonces tendríamos que recorrer demasiados kilómetros todos los días y eso también puede cansar. Esperemos que sí encontremos dentro del Parque Nacional. Pero como les decía, si va a haber desayuno, tiene que hacer un desayuno especial, tiene que ser un desayuno mágico y ese va a venir de parte de adentro de Stancy. Ahí está. ¿Y Mira, quién fue el chef cocinero? Tengo todo listo acá. Huevitos. Huevitos, acaban de hola. salir. Champiñones salteaditos con cebollita. Ensalada de espinaca con tomate. Y va a ir un aguacatito al costadito. Y ahí preparo los platos y va como patada de chancho. ¿Eso es mágico o no es mágico? Mejor a cualquiera enchiladas en todo caso. Chilaquiles de un restaurante. Pero no solamente eso, también a ver, el Chilaquil me tiene nuevas noticias. José lo consiguió y ya tenemos una noche al menos de reservación adentro del parque. Así se ve el platillo mágico que nos hizo Andy, ve nada más. Como sea para ustedes los días de lluvias, pero yo soy de esos que soy fan, sobre todo cuando hay relámpagos y los truenos y todo eso, a mí me gusta muchísimo. Y justo aquí en Livingston acaba de pasar uno, fue poquito, no fue tan largo, pero al menos dejó esta atmósfera de lluvia y todo mojadito, y aquí adentro está más fresco. Aquí Noah y Eichel se pusieron a jugar. Tienes dos o tres piezas de Lego, ¿no? Poquitas. Tengo un montón. Tienes muchísimas, vean nada más. Andamos construyendo, yo estoy construyendo una ciudad y no, ¿qué estás construyendo? Bueno, no sé, estoy buscando esta piecita, estoy buscando esta pieza.
para la otra ala porque se perdió la otra ala para poner así. Se siente como tan acogedor tener un espacio tan rico para nosotros. De hecho, los chicos también están haciendo como lo mismo. Cada uno está como en su casita y estamos como disfrutando como de este momento. Bueno, yo me imagino que ellos también, a lo mejor a ellos no les gusta lo mismo, ¿no? Pero al menos nosotros por acá sí sentimos como esta sensación de cierta como tranquilidad. El espacio ayuda muchísimo estos, bueno, es el mismo río, pero estas dos vertientes que están a un lado de nosotros, el pastito y todo que está muy tranquilo, hace sentirse como muy relajado. A mí me está gustando el vivir esta experiencia de movimiento con caravana, porque es verdad que pasamos unos tiempos súper bonitos en la caravana en Pichilote, allá en la Baja, pero fueron tiempos de estar parados. Y en esta ocasión, aunque es una caravana mucho más pequeñita que somos 3, estamos moviéndonos. Y creo que es una sensación distinta. No sé, se viaja diferente, es como que hay más confianza en la ruta, más confianza del nuevo destino desconocido. Es esa cosa que entre varios te vas ayudando hacia un mismo objetivo. Este tipo de experiencias alimentan mucho, alimentan lo doble. Es como muchas cosas buenas que se suman y que siguen pasando. Pero toda esta tranquilidad se rompió justo cuando estábamos a punto de dormir. Uy, acaba de llegar la policía. Vamos a ver qué onda. No, de hecho nos dijeron que nos tenemos que mover de aquí. Si quieres saber cómo continúa esta historia, asegúrate de suscribirte y nos vemos el próximo sábado en un nuevo video.